Hola, soy Jesús Nieto Martínez, bienvenido. Continuando con nuestro curso de grupos finitos, vamos a hablar hoy de p-grupos, donde p representa un número primo. En el video anterior definimos acciones de grupos, vimos algunas propiedades, algunos hechos, definimos órbita de un elemento por la acción de un grupo. Vimos la definición de estabilizador de un elemento y demostramos que la cantidad de elementos que tiene la órbita de X coincide con el índice del estabilizador en G, ya que el estabilizador es un subgrupo del grupo G. Entonces está definido el índice coincide entonces con la cantidad de elementos que tiene la órbita. También demostramos el conocido lema de Burnside-Frobenius, que cuenta la cantidad de órbitas por la acción de un grupo. Si es un grupo finito que actúa sobre un conjunto X y tú defines f de tau como aquellos elementos de X que quedan fijos por tau. Tau es un elemento de G. Tomas la suma sobre todos los elementos de G. F de tau es la cantidad de elementos que quedan fijos por tau. Sumas todo eso, divides por el orden del grupo y eso te da la cantidad de órbitas por la acción. En lo que corresponde al video de hoy, vamos a atender la siguiente pregunta. En este escenario tenemos un grupo finito. Sabemos que si ese grupo tiene orden, una potencia de un número primo p, entonces todo elemento del grupo tiene orden, también una potencia de ese número primo p. ¿Qué se puede decir del recíproco? ¿Será cierto que si tienes un grupo en el que, siendo finito, si p es un número primo, todo elemento de G tiene orden, una potencia de p, será cierto que el orden de G tiene que ser también una potencia de p? Eso sería el recíproco, suponiendo además que G sea un grupo finito. ¿Qué pasaría si quisiéramos demostrarlo, no? Supongamos que Q es un número primo que no es P y divide el orden de G. Es decir, para llegar a una contradicción, ¿no? ¿Qué pasaría en ese caso? Sería bueno, sería maravilloso, de hecho, que el hecho de que Q divida el orden de G, siendo Q un número primo, implique que haya un elemento en G que tiene orden Q. Si eso fuera verdad, entonces estaríamos listos para la demostración, porque tendríamos una contradicción, ya que el orden de X no sería una potencia de P. Entonces, encarguémonos de esta implicación. ¿Será verdad el hecho de que si G es un grupo y Q es un número primo, entonces G tiene que tener un elemento que tiene ese orden? Vamos a encargarnos de ese enunciado. ¿Será verdad que si Q es primo y divide el orden de G, entonces G tiene un elemento con orden Q? Primero analicemos el caso en que G es abeliano. Supongamos que G es abeliano y el orden de G es P por algún número M mayor o igual que 1. P, un número primo. Queremos demostrar que G tiene un elemento de orden P. Bueno, si M vale 1, entonces evidentemente que
G, como es cíclico, entonces tiene un elemento de orden P, estaría listo. Así que supongamos que todo grupo de orden menor que el orden de G cumple con nuestra tesis y vamos a, por inducción, demostrar el resultado. Bueno, considera un elemento X en G que tenga orden, digamos, T, mayor que 1. Vamos a considerar dos casos. Supongamos que P divide a T. P divide al orden de X. En ese caso, X elevado a T dividido por P tiene orden P y estaríamos listos. Tenemos un elemento de G que tiene orden P. Supongamos entonces que P no divide a T, sería el otro caso. ¿Qué ocurre si P no divide a T? Bueno, si P no divide a T, recuerda que como G es abeliano, el grupo cíclico generado por X es un subgrupo normal de G, por lo tanto esto es un grupo y su orden es P por M dividido por T. Ahora, M dividido por T es estrictamente menor que M, así que podemos aplicarle a este grupo que tiene orden P por M entre T, que es menor que el orden de G, la hipótesis inductiva. Entonces, este cociente tiene un elemento cuyo orden es P. Hipótesis inductiva. Digamos que ese elemento es la clase lateral de Y. Entonces, aquí estamos diciendo que tenemos una clase lateral cuyo orden es P. Bueno, pero si el orden de esta clase lateral es P, entonces el orden de Y es un múltiplo de P. Estaríamos en este caso. Tenemos un elemento de G, que en este caso sería Y, cuyo orden es divisible por P, y entonces otra vez el mismo razonamiento nos da un elemento de G que tiene orden P. O sea, aquí en este diagrama puedes ver el razonamiento completo de ese resultado. Si G es un grupo abeliano y P es un número primo que divide al orden de G, entonces G tiene un elemento de orden P. Estaríamos listos para el caso abeliano de lo que queríamos analizar. Para ver el caso general, entonces, supongamos que G es finito, P es un número primo que divide al orden de G. Vamos a dividir esto en dos casos. Supongamos que hay un elemento que no está en el centro de G y que P divide al orden del centralizador de ese elemento. El otro caso sería que para todo X que no esté en el centro, P no divide al orden del centralizador. Analicemos primero esto entonces. X no está en el centro y P divide a el orden del centro del centralizador de G. Bueno, como X no es central, o sea, como X no está en el centro, quiere decir que hay miembros del grupo que no conmutan con X. Por lo tanto, el índice del centralizador en G es mayor que 1. Mayor que 1. Por lo tanto, este número es menor que el orden de G, ya que esto es estrictamente mayor que 1. Entonces esto es estrictamente menor que G, por lo tanto, usando hipótesis inductiva, hay un elemento en el centralizador cuyo orden es P. ¿Okay? Estamos haciendo inducción sobre el orden de G. Muy bien. El otro caso sería lo opuesto a esto. Todo elemento que no esté en el centro de G satisface que P no divide a el orden del centralizador de X en G. Entonces, como P no divide a este número, entonces tiene que dividir a este otro, ya que
como P divide al orden, y el orden es este número multiplicado por este otro, como P no divide a este, tiene que dividir al otro. O sea que P divide al índice del centralizador, siempre que X sea no central, un elemento que no está en el centro. O sea, para todos los elementos que no están en el centro, P divide a este número. El orden de G, si tú lo calculas haciendo la unión disjunta de las clases de conjugación, vas a obtener esta fórmula. Recuerda que esto te da la clase de conjugación de X, y aquí estamos sumando sobre los XY que no son centrales, los que no están en el centro. En cambio aquí para los que están en el centro. Aquí me da todos los del centro y aquí me da los que no están en el centro. Para los que no están en el centro es esta cantidad, y por lo que estamos suponiendo, P divide a esta suma. Por hipótesis, P divide a este número, por lo tanto P tiene que dividir a este número. P divide a el orden del centro de G, pero el centro de G ya sabes que es un grupo abeliano, así que podemos aplicarle el resultado anterior. Hay un elemento en el centro de G que tiene orden P, así que en cualquiera de estos dos casos estaríamos listos. Y tú me dirás, bueno, ¿y qué pasa si no hay elementos que no estén en el centro? Entonces todos estarían en el centro, es decir, que el grupo sería abeliano, y fue lo que demostramos anteriormente. Conclusión, lo que acabamos de ver es que en general vale el teorema, y ese teorema es un resultado de Cauchy. Se conoce como el teorema de Cauchy, y dice que si P divide al orden del grupo G, siendo P un número primo, entonces G tiene un elemento que tiene orden P. Eso es lo que dice el teorema de Cauchy. Entonces tenemos ese resultado que era necesario para hacer la caracterización que mencionamos al principio del video. Para un número primo P, si todos los elementos de G tienen orden, alguna potencia de P, vamos a decir que G es un P grupo. Vamos a introducir eso en nuestro vocabulario. Un P grupo es un grupo en el cual todos los elementos tienen orden, alguna potencia del número primo P. Eso es lo que es un P grupo. ¿Qué es lo que hemos obtenido hasta ahora entonces? Que si G es un grupo finito, ese grupo G es un P grupo si y solo si su orden es una potencia de P. Lo que mencionamos al principio fue la implicación en este sentido, de acá para acá. Si el orden de G es potencia de algún primo, ya sabemos que todo elemento tiene orden, alguna potencia de P, y lo que acabamos de ver es la implicación de acá para acá. Si es un P grupo, su grupo es finito, entonces ese grupo, si es finito, entonces el orden de G es una potencia de P. Muy bien. A partir de ese resultado podemos observar que si tienes un P grupo finito, ya sabemos que están caracterizados por el teorema anterior, los P grupos finitos. Si es no trivial, entonces utilizando esta fórmula que apareció en la demostración, por cierto, esta fórmula es muy conocida, se conoce como la ecuación de clase para G. La ecuación de clase nos dice lo siguiente. Recuerda que P divide a esta suma, porque divide a cada uno de estos términos. También divide a G porque el orden de G es una potencia de P, por lo tanto divide al orden del centro. En particular, eso implica que el centro es no trivial. Es decir, como conclusión podemos decir que si G es un P grupo finito no trivial, entonces el centro de G también es no trivial. Eso es una consecuencia de los resultados que hemos obtenido hasta ahora. Como ejercicio te voy a proponer lo siguiente. Demuestra que si P es un número primo y el orden del grupo G es
P al cuadrado, entonces G es abeliano. Eso lo puedes demostrar con los resultados que tenemos hasta ahora. Y parte 2 demuestra que si G es un P-grupo finito, vale lo siguiente. Todo subgrupo propio de G es también un subgrupo propio del normalizador de ese mismo subgrupo. Y por último, si tienes un subgrupo de G que es maximal, entonces es normal y además el índice de ese subgrupo en G es exactamente el número P. Estos dos resultados pueden obtenerse con los teoremas que hemos visto hasta ahora. Lo dejo como ejercicio para que practiques estas nociones, para que practiques estos teoremas, estos resultados. Y vamos a resumir qué fue lo que hicimos en este video. Vimos el teorema de Cauchy. ¿Qué dice el teorema de Cauchy? Si tienes un grupo tal que P divide al grupo, entonces hay un elemento del grupo que tiene orden P. Si P divide al orden del grupo, hay un elemento del grupo que tiene orden P. Eso vale para todo P que divida al orden del grupo. Eso dice el teorema de Cauchy. Utilizamos eso para obtener resultados sobre P grupos. ¿Qué es un P grupo? Si P es un número primo, un grupo G es un P grupo si todo elemento tiene orden alguna potencia de P. Caracterizamos los P grupos finitos de la siguiente manera. Si G es finito, entonces ese grupo es P grupo, si solo si su orden es una potencia de P. Así están caracterizados los P grupos finitos. Recuerda que uno de los objetivos de este curso es clasificar los grupos finitos. Entonces aquí tenemos una caracterización de los P grupos finitos. Dejemos entonces este video hasta acá. Soy Jesús Nieto Martínez. Hasta el próximo.